¿Cuál es el mensaje de un misionero? Bueno, obviamente el misionero, para empezar, debería tener un llamado y luego tiene que saber cuál es la obra o el trabajo que el Señor le ha dado a un misionero. Y eso ya contesté diciendo que es la obra del evangelismo, el discipulado y el plantamiento de iglesias. Eso es lo que es un misionero bíblico. Entonces, obviamente, hay que tener un llamado bíblico, una misión bíblica y un mensaje bíblico. Y ahí es donde mucho en cuanto a misiones el día de hoy ha fracasado, porque no hemos tenido la claridad en cuanto a cuál es el mensaje. Y muchos piensan, pues no es tan sencillo así de que Dios te ama o algo así. Y hay mucho más que eso. O sea, es un mensaje que viene de Dios a nosotros para que lo compartamos con la gente del mundo. Entonces, no puede ser que nosotros vamos con nuestras propias ideas o lo que nosotros pensamos o lo que nada más hemos estudiado o aprendido en la escuela dominical. No. O sea, tenemos que tener una claridad en cuanto a qué es el Evangelio, qué es el mensaje de Jesucristo que nos fue entregado, que el apóstol Pablo recibió cuando el Señor se le apareció. Eso es muy importante porque ahí es donde se revela el poder de Dios. Es en el mensaje y en la predicación del Evangelio, no en la predicación de lo que nosotros pensamos, no en la predicación de cualquier revelación que nosotros tengamos, no, es en transmitir el Evangelio puro y verdadero de las Escrituras que ha sido entregado de una vez a la iglesia. Y yo me he dado cuenta que muchos misioneros, bueno, muchos cristianos, la mayoría de los cristianos el día de hoy, en realidad no tienen claridad en cuanto al mensaje del Evangelio. Así es que cuando no tienes claridad en cuanto al mensaje, tampoco tienes claridad en cuanto a qué es la salvación, a qué es una conversión real o verdadera. Entonces, ahí tenemos un montón de errores. Por supuesto, en la misericordia de Dios, Dios aún sigue obrando a pesar de nuestras muchas fallas. Y yo he cometido un montón de errores en mis años de misionero y todos los errores, básicamente, yo mismo ya he cometido. Entonces, claro que no vamos a decir que, bueno, te descalifica porque esto y lo otro. Bueno, Dios sigue obrando y usando lo que nosotros tenemos, pero obviamente sería muchísimo mejor desde el principio saber de qué se trata la obra de un misionero y saber de qué se trata el mensaje del Evangelio, porque es por eso que somos salvos, es por eso que somos cristianos. Si eso no tenemos equivocado, ni siquiera somos salvos y ni siquiera somos cristianos. Aunque tú mismo has sido salvado por algún milagro, aunque no tienes mucha claridad en cuanto al mensaje bíblico del Evangelio, pero lo que tú vas a transmitir, ¿cómo va a salvar a la gente si no es la palabra de Dios, si no es el Evangelio de Jesucristo? Entonces, yo he visto un montón de misioneros que tienen muchos, disque convertidos o discípulos, pero en realidad no son cristianos. Hablé del contexto donde están haciendo concesiones en cuanto a las misiones por cuestiones culturales, especialmente con los musulmanes. Y yo he sabido de algunos casos donde en la iglesia, se supone es una iglesia local con creyentes musulmanes, donde ni siquiera uno es convertido. Y aún siguen siendo musulmanes, aunque ahora sí dicen que creen en Cristo también, pero lo ves en sus vidas, en sus actitudes, que aún son iguales de pecadores. Entonces, tenemos que tener una claridad en cuanto a la manera, en cuanto al mensaje. ¿Qué es el mensaje del Evangelio? Es muy sencillo, pero lo tenemos que entender bien y lo tenemos que aplicar bien para ver los resultados bíblicos. El mensaje del Evangelio siempre se trata del pecado, de la cuestión del pecado. Si tú tienes un mensaje, si tú tienes un Evangelio que no
trata directamente con el pecado y con pecadores, tienes un evangelio desviado, hasta yo diría un evangelio falso. Si tu evangelio solo se trata de que Dios quiere que te sientas mejor, o Dios te ama, o algo así, eso no es evangelio, según la Biblia, según la historia de la iglesia. Entonces tenemos que entender con claridad que el evangelio siempre se trata del problema del pecado, que el hombre, que la gente a que vamos con el mensaje son pecadores, y su pecado tiene que ser expuesto, tiene que ser revelado, tienen que llegar a concluir que son pecadores, tienen que ser traídos bajo convicción por el Espíritu Santo, tienen que ser convencidos de que son pecadores. Y ahí es donde siempre empieza la predicación del evangelio. Ahora, obviamente, si quieres decir que Dios te ama, Dios es bueno, algo así está bien, siempre y cuando que después de eso vas explicando lo caído que es el hombre, lo feo que es el pecado, que el hombre está bajo maldición, que el hombre está bajo la ira de Dios, precisamente porque Dios es un Dios bueno y justo y santo. Nuestros pecados, nuestras maldades le han provocado y su ira está encima del pecador, y cada persona está en una posición donde van a experimentar un juicio horrible, un juicio justo de Dios, donde ellos van a ser castigados por sus maldades. Eso es el principio. Aún no llegamos al evangelio, pero tienes que hablar del problema antes de dar la respuesta. En muchos casos la gente va tirando respuestas, tirando medicina a gente que no está enferma. No lo van a poder apreciar, no lo van a poder valorar, no lo van a querer. Así es que tenemos, antes de que vayas diciendo Dios te ama, Dios tiene plan para tu vida, Dios es bueno, ok. Pero hay que tocar el asunto del pecado. Y ahí es donde está el problema, porque no hay ninguna persona debajo del sol que se cree en sí mismo que es pecador, porque la autojusticia del hombre es horrible. Y entonces tenemos que usar la justicia de Dios, la santidad de Dios, los mandamientos de Dios, para enseñarles a la gente. Se usa como espejo. ¿Para qué usas el espejo? Para ver cómo eres, para ver cómo está tu cabello, para ver cómo te ves, y para ajustar o para limpiar o lo que sea. Entonces, usamos la ley de Dios, usamos los mandamientos de Dios, usamos la santidad de Dios para servir como espejo, hasta que la persona se dé cuenta cómo es realmente, en realidad. Porque cada persona tiene sus ideas de cómo es, y siempre es mucho mejor de la realidad. Entonces tenemos que bajar el orgullo del hombre. Tenemos que hacerlos sentirse desesperados. Porque no tenemos evangelio para los justos. Es evangelio para pecadores. Si uno aún no se siente pecador, si uno aún no se cree pecador, ¿cómo va a poder amar o valorar a un Cristo crucificado? ¿Para qué vas tirando, haz de cuenta, perlas delante de marranos, ¿no? O sea, hay que hacer que el marrano se dé cuenta que es marrano. O sea, hay que hacer que el hombre se dé cuenta que es pecador, que está bajo juicio y que está en una condición y una situación muy, muy horrible. Y luego vas compartiendo las buenas nuevas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hablamos, después de hablar del pecado, de cómo uno ha quebrantado los mandamientos de Dios y de la justicia de Dios y el castigo por el pecado y la ira de Dios y el infierno. Después de eso vamos y hablamos del amor de Dios, hablamos de lo que hizo Él para que nosotros pudiéramos escapar,
para que nosotros pudiéramos ser justificados gratuitamente, para que nosotros, estos horribles pecadores, pudiéramos ser perdonados y limpiados instantáneamente. Esas son las buenas nuevas. Y ahí es donde predicamos el Evangelio. Después de haber hecho una fundación o después de haber explicado bien el problema, luego apenas hablamos de la respuesta. Y la respuesta es Cristo. Un Cristo perfecto, un Cristo santo, un Cristo justo, un Cristo obediente y un Cristo crucificado por nuestros pecados. Es decir, que Dios envió a su Hijo al mundo para sufrir su ira, su castigo y su juicio en lugar de nosotros. Okay, eso es el mensaje bíblico del Evangelio. Y que Cristo fue levantado de la muerte para como comprobar que lo que Él hizo por medio de su muerte fue suficiente como para pagar la deuda de los pecadores y para pagar lo que deben todos los pecadores del mundo. Y por eso Dios lo levantó de la muerte y lo recibió en su presencia y lo aceptó así, juntamente siendo el Hijo de Dios y al mismo tiempo siendo un hombre, un representante, un sumo sacerdote que llevó su propia sangre delante de la presencia de Dios como para hacer propiciación, es decir, usando su propia sangre que fue derramado. Con eso apaciguó la ira de Dios que estaba contra el hombre pecador. Esto es el mensaje más centrado del Evangelio. Se trata de que la ira de Dios estaba encima de nosotros justamente, pero que Cristo lo quitó porque lo llevó en sí mismo cuando murió en la cruz. Porque verdaderamente el Señor Jesús fue desamparado por su Padre, fue dejado ahí, fue rechazado ahí por su Padre, porque tomó el lugar del pecador. Por eso dice la Biblia que se hizo pecado. No sé en español si lo dice así, pero así se dice en inglés, que se hizo pecado para que nosotros nos hiciéramos o nos convirtiéramos en la justicia de Dios. Entonces hay un gran cambio, un intercambio. El justo por el injusto, el justo por el pecador. Y ahora nosotros lo tenemos que recibir, lo recibimos a través del arrepentimiento. Y eso es lo que se tiene que predicar. Uno tiene que arrepentirse. No es tan solo cuestión de aceptar ideas, una religión. Y eso es siempre lo más difícil, que uno se arrepiente de sus pecados, de su forma de vivir. Eso es necesario. Y luego, simplemente que uno crea este mensaje, que uno cree que Cristo realizó todo esto por su parte. Recíbelo, acéptalo en su corazón y uno es salvo. Pero no es cuestión de, a algunos les gusta decir que dice, cree en tu corazón y confiesa con tu boca. Entonces nada más al decirlo ya eres salvo. Eso es, para mí es como niños en el kinder que van jugando con cosas que ni siquiera entienden. Obviamente la Biblia no está diciendo eso. Eso es más bien como superstición. O sea, nada más hay que decirlo y luego ya lo es. No es para nada. La realidad es que es una obra del Espíritu, una obra de ser convencido de sus pecados, convencido de que uno está perdido, convencido de la necesidad de arrepentirse y luego arrepentirse y creer el Evangelio. Y el Espíritu Santo hace una obra allí y hay una conversión verdadero. Entonces, como misioneros tenemos que tener el mensaje correcto, es mensaje acerca del pecado y redención por el pecado para pecadores. Y el
el enfoque es para una conversión verdadera, no es para que uno sea bautizado solamente o para que lo acepte con su mente nada más, no, es para que uno sea convertido, para que uno sea transformado. Y si el enfoque no es esto, no es misiones y no es misionero, porque el misionero es llamado por Dios a una obra con un mensaje, y el único mensaje del Evangelio es que yo acabo de compartir. Obviamente puedes agregar esto o lo otro, pero básicamente eso es lo más centrado, eso es lo más básico, eso es lo que no puede faltar, que es cuestión de que la gente es pecador y la persona es pecador, necesita arrepentirse y necesita un Salvador. Y nosotros lo que esperamos es que a través de la predicación de la palabra, que la persona experimenta una conversión verdadera, donde se arrepiente de su pecado y confía en Cristo y es transformado. Eso es el mensaje del misionero, un mensaje del evangelio puro, un mensaje sencillo, pero un mensaje que llega a los corazones de todos los que lo escuchen cuando el Espíritu Santo les testifica al corazón, y eso no puede faltar.